Hola amigos, ¿cómo están? Hace tiempo no hacía un video y no me dirigí a ustedes, la verdad fue un poco de trabajo. Hace poco llegué con un grupo y la verdad vi una serie de cosas que me gustaría comentarles sobre el equipaje. Quiero hacer este video porque veo que hay muchas personas también que tienen muchas dudas sobre ese equipaje, cómo llevarlo y qué llevar en el equipaje. Entonces el día de hoy voy a comentarles sobre esto. Voy a comenzar con el equipaje de mano. Todos decimos, ay, yo puedo llevar un equipaje de mano y otro equipaje en bodega, pero realmente no sabemos qué debemos o cuáles las dimensiones que debo llevar. El equipaje de mano, vamos a comenzar, que es el equipaje que yo no registro en el avión. Cuando yo llego a mi counter o donde voy a chequear, pongo una maleta en el avión y otra puedo llevarla en la mano. Entonces voy a mostrarles, ese equipaje de mano es un equipaje que debe ser pequeño, sus dimensiones no pueden ser más de 115 centímetros. ¿Y cómo son las dimensiones? Porque a uno le dicen, pues las dimensiones no pueden ser, pero ¿cómo son? Yo debo medir el alto de la maleta, debo medir el ancho de la maleta y debo medir la profundidad de la maleta, incluyendo las rueditas y las manijas. Eso, si lo sumo, no me debe sumar más de 115 centímetros. Entonces les voy a mostrar una maleta que se puede llevar como equipaje de mano. Esta maleta es una maleta que yo puedo llevar como equipaje de mano. Además, debe poder caber en la parte de arriba del avión o en la parte de abajo. Entonces, esto es lo que consideran como una maleta de mano. Y su peso cuando yo la llene no debe sumar más de 10 kilos. Bueno, entonces esta la puedo llevar como equipaje de mano. Adicional a este equipaje de mano, yo puedo llevar, porque este puede ser uno, pero adicional yo puedo llevar un bolso, que puede ser mi bolso cuando somos las señoras que llevamos, o las señoritas llevamos nuestro bolso. Este bolso lo puedo llevar como equipaje de mano adicional de la maleta. O puedo llevar como equipaje de mano un morral como este, que no pese más de 10 kilos y adicionalmente un bolso de mano con todas mis cosas, con mis pertenencias. Eso lo puedo llevar. Adicional, pues digamos, si no llevo un bolso, no llevo un bolso de mano, sino puedo llevar mi computador, puedo llevar una tablet, puedo llevar la cámara fotográfica. Todo eso lo puedo llevar en la mano y no tengo. ¿Cuál es el equipaje de bodega? Entonces, el equipaje de bodega es el equipaje que se lleva el avión en la bodega. Ese es el equipaje de bodega. El equipaje de bodega, igual que como les comenté ahorita, debe tener unas dimensiones máximo de alto, de ancho y de profundo que no sobrepasen, lo máximo es 203 centímetros y su peso debe ser de 23 kilos. En algunas aerolíneas y sobre todo en vuelos internacionales ya nos permiten llevar dos maletas de 23 kilos, que es bastante. Y si yo, esto estoy hablando de todo en la categoría económica, o sea en el tiquete más barato, pero si yo tengo o tomo un tiquete más caro en otras clases, me pueden permitir hasta otra maleta, tanto de mano como de bodega. Adicionalmente a esto, quiero contarles qué debemos o qué podemos llevar en el equipaje. Porque ustedes pues habrán oído mucho el de mano y el de bodega, pero a veces la demora en el aeropuerto, y me puedo dar muchas veces cuenta, es porque llevamos cosas y mientras nos revisan y mientras nos sacan, entonces eso hace una demora y a veces uno se asusta, sobre todo si yo voy de primera vez y bueno, me van a revisar. Entonces voy a contarles qué podemos llevar de artículos en nuestra maleta de mano y de artículos en nuestra maleta de bodega. Entonces, ¿qué artículos no están permitidos en la maleta de mano? Entonces, no podemos llevar cosas que sean geles, que sean desodorantes, cremas dentales, nada cortopunzante, no podemos llevar corta uñas, nada, digamos, que en un momento dado
pueda causar daño a alguien, porque eso es básicamente lo que ellos no desean. Entonces yo más o menos les voy a mostrar que no podemos llevar en la maleta de mano. No podemos llevar aerosoles, ni pinturas, ni nada de ese tipo de cosas. No podemos llevar crema de manos, ni siquiera en este envase, no podemos llevarla en la maleta de mano. No debemos llevar perfumes líquidos, y mucho menos si el frasco no se ve, o sea, es oscuro, no lo podemos llevar en la maleta de mano. Como les comentaba, nada cortopunzante. Bueno, no podemos llevar las personas que fuman encendedores, nada de eso podemos llevarlo en la maleta de mano, o sea, en la maleta que llevamos que no nos chequean en el avión. Podemos echar, por ejemplo, la crema dental, lo que no podemos llevar en la maleta de mano, la crema dental, podemos echar nuestros jabones, de pronto si llevamos perfumes, todo eso lo podemos llevar en la maleta de equipaje y no vamos a tener ningún problema en la maleta de bodega. Hay artículos que definitivamente no los dejan llevar en ninguna de las dos maletas y está prohibido totalmente llevarlo en el avión. Y esto también es importante saberlo, porque en el momento que nosotros lleguemos simplemente la persona lo saca y los bota, y eso pues además de que si nosotros llegamos a algún regalo o algo, pues lo perdemos, o si es de nosotros, además es una demora. Definitivamente no los dejan llevar absolutamente ninguna de las dos maletas, todo lo que sean en este momento baterías de litio. Quiere decir, si alguna persona tiene cigarrillos electrónicos, no les dejan llevar. Si una persona tiene patinetas, estas últimas patinetas que son con baterías, no podemos llevarlas, está prohibido. Todo lo que sean baterías de ion litio. Además nos piden que el celular esté totalmente cargado al momento de subir, porque también nos pueden detener el celular debe estar totalmente cargado. No nos permiten llevar en ninguna de las dos maletas aerosoles como pinturas. Este tipo de pinturas no nos las dejan llevar en ninguna de las dos maletas de mano, nos las sacan. No podemos llevar explosivos, no podemos llevar armas, cuchillas, ese tipo de cosas no las permiten llevar en ninguna de las dos maletas, y pues digamos que nos podrían esculcar nuestro equipaje mucho más si llevamos algunos de estos elementos. Esto es lo que quería contarles acerca del equipaje de mano y el equipaje de bodega, que me parece que pues, es bueno tener una aclaración. En próxima entrega pues quería hablarles un poquito sobre las mascotas también. Hay muchas personas que vean con mascotas, y bueno, les agradezco mucho también que hayan estado viendo mi blog, me han escrito sobre los pasaportes, y si tienen muchas dudas pues escriban por favor todo lo de viajes, no necesariamente documentación, todo lo que a ustedes se les ofrezca, dudas que tengan acerca de todo lo de los viajes, con mucho gusto pues estoy para ayudarles. Nos hablamos, que estén muy bien. Chao.